à Monsieur López Aguilar au nom des socialistes et démocrates pour 1 minute 30. Presidenta, comisaria, debatimos en este Pleno del Parlamento Europeo un acuerdo en primera lectura de una directiva de la mayor importancia, incardinada en el paquete de garantías procesales, pero dirigida a un colectivo especialmente vulnerable, los menores, que no son un colectivo menor, son cerca del 12% de las personas sospechosas, investigadas o procesadas penalmente y, por tanto, merecen la mejor atención de este Parlamento Europeo. Y, efectivamente, se refuerza su asistencia letrada, particularmente de oficio, se garantiza el tratamiento individualizado y la evaluación individualizada, se garantiza la participación de las personas que ejerzan la tutela en los procedimientos y, sobre todo, se extrema el celo en que la prisión preventiva sea el último recurso. Estamos haciendo lo correcto, además de enfatizar o reforzar las garantías del examen médico del menor sospechoso, investigado o procesado penalmente. Pero lo más importante es que con ello estamos dando cumplimiento al completamiento de ese paquete de garantías procesales sobre el que se han dado pasos muy importantes sobre la base jurídica del artículo 82, pero aún más importante, respetando la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es la que ordena que solo se pueda incidir, sobre todo restrictivamente, en los derechos fundamentales de las personas de acuerdo con el principio de proporcionalidad y de necesidad, porque, como nos recuerda una cita clásica del gran Cesare Beccaria, todo acto de autoridad que una persona ejerce sobre otra persona que no es estrictamente necesario es en sí un acto tiránico. Sí. Pour le groupe des ECR, Monsieur Dzhambazki, 1 minute. Благодаря ви, уважаема госпожо председателстващ, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Поздравявам колегата Киничи и докладчиците в сянка, работили по това досие. Темата за процесуалните гаранции за децата, заподозрени или обвиняеми по наказателно производство, е изключително важна поради наличието на различни